¿Qué tal, chicos? Hoy veremos la clase número 50 de este curso llamado Curso de Mecha y Rechazo, único canal de YouTube dedicado a operar 100% a mecha y los rechazos en las opciones binarias. El tema que veremos hoy es la eficiencia en el impulso y en el retroceso. ¿Qué veremos hoy? ¿Qué es la eficiencia en el impulso? ¿Qué es la eficiencia en el retroceso? ¿Cómo operar la eficiencia en el impulso? ¿Cómo operar la eficiencia en el retroceso? Tipos de entrada de eficiencia a tres velas, estrategia de eficiencia con tres velas y ejemplos de gráfico con eficiencia. Lo que es balance, ineficiencia, equilibrio a tres velas, también conocido como imbalance, la ineficiencia o desequilibrio, ¿no? Del precio. El balance y equilibrio, cuando las mechas de las velas uno y 3 se unen, el precio se vuelve a balancear. Entonces aquí hay un imbalance, lo dimos en la clase anterior. Aquellos que no han visto la clase anterior, eh, vean la clase 48 y la 49, que viene una secuencia con esta clase. Entonces aquí hay un espacio entre la mecha de la vela uno y la 2, hay un vacío de liquidez y viene a balancear tocando la mecha entre la vela uno y la 3. ¿Cómo nosotros le sabemos esa información? El precio siempre viene a rellenar espacio. Esos espacios, ¿no? Se deben unirse en las mechas en un futuro, ya sea en el impulso o en el retroceso. Aquí lo está haciendo en los impulsos. Más adelante lo veremos cómo haría cuando el precio hace el balance o se une con la mecha, pero a través del retroceso. Aquí tenemos una ineficiencia porque la mecha de la vela uno no se conecta o no se toca con la mecha de la vela 2 en el movimiento alcista. Lo mismo ocurre en un movimiento bajista. Aquí hay una eficiencia del precio bajista porque la mecha de la vela uno se conecta con la mecha de la vela 3. Y aquí hay una ineficiencia porque no se chocan o no se tocan las velas, ¿no? Las mechas, perdón, de la vela uno con la vela 3. Ahora, estrategia de eficiencia con tres velas. Es cuando el precio cierra ese vacío entre la vela uno y 2 con la conexión de las mechas de las velas uno y 3. Entonces tenemos vela uno, vela 2, vela 3. Aquí tenemos que la vela de la parte superior de la mecha superior de la vela uno, perdón, con la mecha inferior de la vela 3 se conectan, ¿no? Aquí hay una separación que es ineficiente y lo vimos anteriormente. Y aquí podemos observar que este es un mercado ineficiente porque las velas no se están conectando entre sí, tienen una separación, ¿no? Entonces, hay un mercado que tenemos un mercado eficiente e ineficiente cuando los precios no se tocan en los niveles de soporte y resistencia y también entre velas puede haber esa ineficiencia. Entonces sería la consecuencia de la clase número 49, ¿no? Ahora, eficiente e ineficiencia alcista. El gráfico uno que es la eficiencia, y el gráfico 2 que es la ineficiencia. Aquí el precio hay un balance entre la zona, entonces aquí esta acción del precio está en eficacia, porque se unieron como dije anteriormente. Aquí en el gráfico 2 de la ineficiencia, la primera vela alcista dejó un máximo, o sea, mecha superior, y la mecha de la vela 3 no logra conectarse, o sea, tocarse con el máximo de la vela uno, o sea, la mecha superior. Entonces aquí hay un pequeño vacío que tiene que ver con el equilibrio del precio. Y esa diferencia existe entre los dos gráficos. Ahora lo mismo ocurre en un movimiento bajista, ¿no? Donde hay eficiencia o ineficiencia, aquí tenemos lo mismo, la mecha uno con la 3 se conecta y la de la 1 con la 2 no se conecta, ¿no? La de la uno, perdón, con la 3. Ahora, ¿cómo operar la estrategia de eficiencia de tres velas en un impulso en las opciones binarias? La entrada de eficiencia del precio está compuesta siempre por tres velas, vela uno, vela 2, vela 3. Ingresamos en la tercera vela, que sería esta vela, cuando se conecte con la mecha de la vela uno, al tocarse y ver que está rebotando el precio ahí. Entonces, cuando nosotros vemos que esa vela está tocando y está rebotando, ahí es donde nosotros vamos a operar en nuestra operativa. Entonces, la vela inicia bajita, toca la punta de la mecha, la vela uno y nos hace este movimiento, ahí nos vamos a la alza. Esa sería nuestra entrada. Ahora, porque nosotros buscamos la conexión y rechazo de las mechas de la uno y la 3, que es lo que le estaba explicando anteriormente, ¿no? Entonces, cuando no hay conexión, podremos operar retroceso buscando el centro de la vela, pero ya lo que tiene que ver con eficiencia sería otra forma de operar, ¿no? Ahora, ¿cómo operar la estrategia de eficiencia con retroceso en las opciones binarias? La entrada del retroceso se da cuando la vela choca contra una mecha de la vela de la ineficiencia del impulso. Recordemos que nosotros tenemos
mechas que no se están conectando entre sí, ¿no? Pero cuando viene un retroceso a futuro, el precio viene a balancear de esa vela de retroceso con una vela de impulso. Por eso que yo al inicio de la clase le comentaba que las ineficiencias serían rellenadas o balanceado el precio, tanto en el impulso como en el retroceso, tanto en el futuro. Muchas veces lo hace con las velas siguientes, las dos velas después, pero en futuro también lo puede hacer en varias velas posteriores, pero algún día van a tocarse esas mechas entre sí. Esto lo veremos más adelante con el gráfico para que lo comprendamos de una mejor forma. Ahora, existen dos tipos de eficiencia a tres velas y lo que concierne lo que yo he aprendido, nadie me lo ha dicho, lo que yo he notado en el gráfico. Tengo entradas de eficiencia simple y entradas de eficiencia compleja. Entradas de eficiencia simple cuando son velas del mismo color que se chocan, vela uno, vela 2, vela 3, y una vela roja, bajita, bajita, y se choca la vela uno con la 3. Pero aquellas complejas son velas entremezcladas, o sea, de diferente color. Tengo la vela uno que es de color verde, o sea, es alcista, la vela 2 que es la que rompe, que hace el imbalance, y la vela 3 es la vela que vamos a esperar que se conecte con la mecha de la vela uno y es de color bajita. Entonces tengo una vela alcista, dos bajitas. Entonces, para mí esto es una eficiencia compleja. No lo encontré en ninguna otra parte porque esto es a través de mi propia experiencia, ¿no? Buscando operar las mechas y los rechazos a través del tiempo. Ahora, pasando a los ejemplos, tenemos eficiencia alcista. Tenemos vela uno, vela 2, vela 3. Ya que la vela es casi el 50% del tamaño del cuerpo de la vela que causa el imbalance o la ineficiencia y es conectada a la perfección, ¿no? Ahí ingresamos la presión y se da positivo. Tenemos un segundo escenario también a la alza. Tenemos la vela uno, vela 2, vela 3, rompe la ineficiencia y esperamos que la vela toque la mecha de la vela uno y buscamos este rebote o rechazo. Y tenemos a la alza también, nuestro tercer ejercicio, por ejemplo, también pasa más lo mismo. Tenemos la mecha y operamos a la alza el rebote. A la alza también, mira que esta vela es una vela débil, una vela de fuerza, hace aquí el toque con la mecha de la vela uno. Ahora este quinto ejemplo de a la baja, tenemos la eficiencia del precio. Mira que la vela no llegó, muchas veces la vela va a llegar justo tocando la mecha, algunas veces lo va a hacer un poquito antes, o también lo puede hacer rompiendo una amiguita, unos milímetros. Acordemos que el precio trabaja por pi, ¿no? El gráfico se mueve por pi. Aquí lo hizo un poquitico más arriba, la vela 4, ¿no? Que es la que yo operé. Pero nosotros podemos operar esta vela tratando de la eficiencia del precio. Tampoco podemos decir que el precio si no me toca exactamente no opero, o si la pasa un poquitico tampoco opero. Tenemos que tener esa flexibilidad al momento de operar. Aquí tenemos una eficiencia bajita compleja, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Tenemos una vela de color contrario, ¿no? La vela 1. Aquí tenemos ahora una eficiencia alcista compleja porque la vela 3 es de color rojo, es bajita, ¿no? Que tenemos una, dos, entramos en la vela número 3. Aquí tenemos una eficiencia en el retroceso. Tenemos que el precio iba alcista, el precio toca una de las mechas, en este caso esta mecha, del impulso y ahí lo utiliza como zona de rebote. Entonces estaría operando en retroceso, ¿no? De color contrario al movimiento principal. Y aquí podemos ver otra entrada un poco más compleja. Miremos que el precio toca varias veces las mechas, ¿no? Entonces aquí tengo una ineficiencia porque esta es la vela uno, la vela 2, la vela 3, la vela uno con la vela 3 no se conectan en mechas, pero a futuro esas mechas vienen a tener a conectarse. Entonces, la vela aquí, de esta vela tocó la ineficiencia de la vela 3, esta también. Aquí tenemos que la mecha de la vela uno, que es la que está bajo la línea morada, es tocada aquí y es tocada aquí también. Entonces miremos que aquí y aquí es tocada la línea de la mecha de la vela uno y la vela 3 tiene mecha en la parte inferior y tocada con esta vela y con estas dos velas, ¿no? Entonces miremos que las mechas a futuro son tocadas y eso es lo que yo aprovecho para operar.
Ahora, que no es eficiente, que no es una eficiencia en el impulso, no es eficiente porque la mecha de la vela 3 se sobrepone con la vela 1, se cruzan entre sí. Cuando nosotros observamos un escenario como este, y tenemos la mecha de la vela 1, tenemos rompimiento, ¿no?, del imbalance de estas dos segundas velas, que no es muy grande tampoco, a veces son muy grandes. Esta vela no toca la mecha de la punta, sino que la traspasa, o sea, se entrepone, ¿no? Se sobrepone sobre la mecha. Entonces mira que esta mecha viene sacando por arriba, bastante lejos de la punta de la mecha de la vela 1. Entonces aquí se dice que no hay eficiencia en el impulso. Y bueno que lo tenemos en cuenta, porque muchas veces si tratamos de operar aquí, muchas veces la vela se va en contra, que no va en nuestra contra, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta ahí. Bueno chicos, esto es todo para la clase del día de hoy. Les sugiero, vean, siempre hagan backtesting, no confíen en lo que yo digo, no confíen en cualquier trader que dé información por YouTube, siempre se asesoren ustedes de que se cumple lo que se está diciendo, ¿no? En los creadores de contenido. Aquellos que quieran mejorar su operativa o lleguen por primera vez a este canal de YouTube y vean un primer video, eh, dentro de la descripción de este video van a encontrar un link que lo llevará a un grupo de Telegram donde se comparten operativas de este tipo de mecha de rechazo con su respectivo análisis. Le ayudará a mejorar sus operaciones del día a día. También existe una academia de trading en la cual se brinda eh, acompañamiento uno a uno con una mentoría personalizada para aquellos traders que quieran mejorar su proceso y evitar quemar cuenta y perder tiempo, tratando de operar de forma autodidáctica. Entonces, también encontrarán un link donde encontrarán el link que lo comunicará para que se puedan comunicar conmigo. Bueno, chicos, no siendo más, chao, chao.